Muy buenas noches, bienvenido a su programa Nuevo Tiempo. En este programa vamos a hablar sobre la reelección, vamos a hablar sobre el referéndum que ha pasado en Venezuela, en Ecuador y en Bolivia. Vamos a hablar sobre la reelección en general de estos tres países. Los esperamos. Volvemos al primer bloque de Nuevo Tiempo. Vamos a hablar sobre Ecuador, Venezuela y Bolivia. En los tres países han habido referéndum. Vamos a tener elecciones el 22 de abril en Venezuela. Hubo recientemente el 4 de febrero hubo un referéndum en Ecuador, y en Bolivia hace 2 años, el 21 de febrero, también tuvo un suceso en Bolivia. Para este tema tenemos dos invitados especialistas en el tema. El señor Andrés Canseco, abogado, filósofo y escritor. Bienvenido, querido Andrés. ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal, Felipe? Un placer estar acá en tu programa y un placer saludar a todas las personas que nos pueden ver esta noche. También tenemos un invitado de lujo que es Francisco Javier Solares, es internacionalista. Bienvenido, querido Francisco, a nuestro programa Nuevo Tiempo. Muchísimas gracias, Luis Felipe. Bueno, igualmente, buenas noches y un gran saludo para toda la audiencia del país. Empecemos con el hecho que ha sucedido en Ecuador. En Ecuador, el 4 de febrero se celebró un referéndum donde el tema cambió en Ecuador. Hemos visto que inclusive en varios lugares el señor Correa, expresidente de Ecuador, ha sido correteado por los mismos ecuatorianos, tratando de que él no vaya a una reelección. ¿Qué opina Andrés sobre esto que ha sucedido en Ecuador? Es un hecho particular y un hecho sorprendente, además, lo que ha acaecido en Ecuador, considerando la forma y el partido al que pertenece el actual presidente, ¿no? Lenín Moreno, que era prácticamente la idea de ser el sucesor de Correa. Lo que llama también la atención es la voluntad política en este caso, porque además de la presión ciudadana manifestada en las calles, manifestada por supuesto a través del referéndum, manifestada en las urnas, ha sido esa voluntad de querer generar un cambio, de darle un nuevo giro a esa política reeleccionista tan de moda, tan usada por el socialismo del siglo XXI, en el caso venezolano, en el caso ecuatoriano hasta ese momento y por supuesto el boliviano. Y llama la atención por la forma y por la rapidez con la que se ha movido, ¿no? Porque uno puede darse cuenta que en un par de meses simplemente ya se empezó a activar la maquinaria para poder generar esta reforma constitucional. Y por supuesto, ¿no? una lectura prudente, bastante inteligente del gobierno de Lenín Moreno ante la situación que se venía. Y sobre todo ante la necesidad de valorar la importancia de la alternancia en el poder. Pero convengamos que la idea de una reelección, se puede entender hasta en ciertos criterios para darle continuidad a las gestiones a gobiernos, lo que pasa en el caso de Estados Unidos o en algunas democracias que son democracias establecidas, fuertes, democracias liberales, pero que establecen esta reelección. Ahora, lo que nosotros entendemos como demasiado apego al poder es cuando estas reelecciones son demasiadas y cuando se utilizan de manera manipulada. ¿A qué me refiero? Entramos a un periodo de elecciones donde se dice que las reglas del juego son tales, es decir, se tendrá una elección, se tendrá 2 y punto. Pero cuando se empieza a hacer lo que se ha hecho en Venezuela, lo que se está haciendo, lo que se trata de hacer en Bolivia, y de hecho ya se hizo con la anterior reelección, de manipular las normas, el aprovecharse de las instituciones, aprovecharse de la misma democracia y del voto tenido en el Parlamento para modificar y tener una instrumentalización de los aparatos a fin de conservar el poder, eso es lo que es completamente criticable. Eso es lo que ha pasado en Venezuela y lo que está corriendo el riesgo de suceder acá. Las consecuencias, innumerables. La falta de transparencia, la impunidad, el uso de todo el aparato mediático comunicacional, lo hemos visto para la elección del 21 de febrero hace 2 años y se lo está viendo ahora cuando se trata de atacar precisamente este proceso y todas las movilizaciones que hay contra la reelección acá en Bolivia. Entonces, se abre un panorama interesante, como te digo, con el caso ecuatoriano, muy oportuno para tomar ciertas cuestiones como ejemplo acá en Bolivia, pero insisto, no basta solo no ha bastado solamente con la movilización ciudadana ni con la presión, sino también una voluntad política. Y eso, por supuesto, corresponde a los partidos y a las instituciones que pueden hacerlo para poder modificar esto. Querido Andrés, ¿cómo nace la reelección indefinida? Porque se consultó al pueblo para que haya una reelección indefinida en Ecuador. ¿Cómo pasó esta situación allá? La reelección indefinida en Venezuela, en Ecuador, está establecida en la Constitución.
fue aprobada la Constitución proclamada por Correa, y llevada adelante, que establecía una reelección indefinida. Entonces el presidente podría postularse la cantidad de veces que quería. Por algunas razones, ya preveyendo la crisis y pudiendo antever lo que sucedía, Correa no se postuló en esta, pero podía hacerlo en la siguiente, podía volver a participar en las elecciones. ¿Puede todavía? No, ya no puede. No, justamente con este cambio ya no puede. Entonces, una de las grandes cuestiones saludables que deja este proceso va a ser eso, porque la alternancia, los límites, tanto en intensidad como en extensión al poder, siempre van a ser necesarios para crear democracias medianamente fuertes. Por supuesto, nosotros en Latinoamérica, con la experiencia de las dictaduras, hemos tenido, o ya deberíamos haber escarmentado ante este tipo de manifestaciones. Por supuesto, se entiende, y ese es el gran argumento, bastante falaz por cierto, del socialismo del siglo XXI, que es el pueblo quien elige. Pero termina siendo paradójico que cuando es la población la que elige en un referéndum, tampoco se hace caso a esta voluntad popular, o esta voluntad general, como diría Rousseau, sino lo que se hace es otra vez buscarle la vuelta, buscarle la artimaña, porque ni siquiera es una lectura jurídica, sino es una artimaña para poder volver a ingresar al poder. Y por supuesto, la ciudadanía tiene que entender que la renovación es necesaria, no solamente a nivel nacional, no solamente a nivel central, también se hace necesaria a nivel departamental, también se hace necesaria a nivel municipal. A ver, inclusive la vista crítica del ciudadano en el caso cruceño tiene que ser más amplia. Estamos en el año 2018 y desde el año 2015 tenemos las mismas 3 autoridades. Entonces la lectura tiene que ser mucho más amplia en cuanto a la apertura democrática, tanto de la sociedad como interna de los partidos, porque si tú tienes periodos en los que excesivamente largos, en los que no renuevas liderazgos, no renuevas la participación, estás en un círculo vicioso, en una rosca interna en el partido. Entonces eso también debería hacer reflexionar a la clase política acerca de las necesidades de desechar esa idea de la constante y hasta indefinida reelección. Excelente. Querido Francisco, ¿cuál es la óptica de ustedes de lo que está pasando en Ecuador? Bueno, primeramente Ecuador, al igual que algunos otros países en Sudamérica, están yendo ya hacia un periodo de decadencia de un sistema político y de una ideología política que lo hemos podido ver, que es esta implantación del socialismo del siglo XXI, que ya lleva más de 20 años. Evidentemente se ha tocado fondo, pero el caso de Ecuador, por ejemplo, es bien interesante porque Lenín Moreno, el sucesor de Rafael Correa, lo que hace es tener un olfato y un tacto político muy interesante por el hecho de que ha visto una situación muy crítica en Ecuador, sobre todo el tema económico, inclusive el tema social y el tema que se ha venido dando de manera progresiva de la violación a ciertos derechos constitucionales e individuales de las personas. Uno de ellos era inclusive algunas prohibiciones para en el tema de libertad de expresión. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho tomando Lenín Moreno? Sabiendo muy bien de que su gobierno iba a ser un gobierno relativamente fuerte, pero necesitaba tener apoyo popular para evitar de que esa vieja tendencia, esa vieja corriente de personas que que son de Rafael Correa, le puedan generar un problema en su gobierno. Lo que hace es generar precisamente un referéndum para darle solvencia a su gestión. Es decir, Lenín Moreno entra, si bien después de haber ganado una elección, pero también necesita generar mayor legitimidad en la población. Y para generar legitimidad, en cierto punto, necesita llamar a un referéndum para tratar un poco de cambiar aquellas políticas que Rafael Correa había implementado con anterioridad. Entonces eso tal vez le da un poco de oxígeno a su gestión. Evidentemente el tema de la reelección, el tema del impuesto a la plusvalía, el tema de los indígenas y del medio ambiente fueron 3 puntos muy importantes dentro de las 8 preguntas que se hicieron en el referéndum. Ahora, evidentemente esto da igual a entender de que ya esta tendencia ideológica del socialismo del siglo XXI está yendo a un determinado fin porque está tocando puntos muy importantes, por ejemplo, que eran parte del discurso y de la acción política de este tipo de líderes anteriores, ¿no? Es el caso de las reelecciones indefinidas, es el caso, por ejemplo, de hablar de plusvalía, o sea, hay temas que son políticos y económicos, pero que hacen precisamente a los derechos de las personas, ¿no? Pero hay algo raro que sucedió en Ecuador. Estamos hablando de que el presidente actual, Lenín Moreno, es de la línea política de Rafael Correa. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido ahí internamente? Supuestamente en un partido se consensúan, se van juntos, trabajan juntos. ¿Por qué Lenín Moreno dio un paso al costado de la línea de Correa?
Porque precisamente Lenín Moreno pudo ver una situación muy crítica que se está por venir, inclusive en Ecuador. Ahora, quiso apartarse un poco de esa línea dura que había implementado Rafael Correa. Entonces quiso generar un gobierno de mayor consenso con este tipo de políticas, porque necesitaba, como te decía anteriormente, necesitaba darle vitalidad y legitimidad también a su gobierno para evitar cualquier tipo de protestas sociales en el momento que él quiera hacer algún tipo de modificación o cambio de política que se venía dando en Ecuador. Por tanto, si él ¿qué es lo que hace? Agarra y le lanza la pregunta al pueblo ecuatoriano y le dice: ¿ustedes están de acuerdo con ello? Y la gente vota en su gran mayoría, arriba del 65%, vota de que no desea esas continuidades de políticas que tenía antes precisamente Rafael Correa. Entonces, ¿qué es lo que le da eso? Le da legitimidad. Le da una legitimidad y al mismo tiempo lo que genera es un apoyo popular de manera indirecta. Los partidos políticos, sobre todo, tienen que empezar ahora a converger en función a una nueva estructura política y a unos nuevos desafíos en políticas que va a haber dentro de Ecuador. Por tanto, es bien importante lo que se ha hecho, porque uno dice que la política es el consenso, es el diálogo, perfecto, pero esta democracia directa, por ejemplo, del referéndum, va mucho más allá, porque le estás entregando un poder directamente al ciudadano y tú estás haciendo caso y estás tomando en cuenta lo que él dice. Entonces no puede haber, no podría haber más adelante inclusive protestas sociales con relación a ciertos temas que son muy delicados para la vida institucional del Ecuador. Querido Andrés, en Bolivia ha pasado lo mismo. Hace 2 años atrás se hizo un referéndum, 21 de febrero, la ciudadanía le dijo no al presidente Evo Morales y sin embargo aquí no quieren hacer caso a la consulta. ¿Qué es lo que está sucediendo en Bolivia? Recordar siempre lo del 21 de febrero del 2016 es muy interesante por la manera en la que se da. Si bien hubo actores de clase política, los sectores tradicionales que estaban en todo su derecho de participar, el brillo particular de ese referéndum fue la voluntad y el movimiento ciudadano, un movimiento eminentemente de la gente de a pie que observó que había que movilizarse para frenar esa reforma constitucional del artículo 168. Ahora, pasó un año y medio y nos encontramos ante lo que mencionaba, esa serie de búsqueda de artimañas y de formas que ellos llaman legales para poder incumplir, porque eso es lo que se hace, porque no es buscarle un resquicio, sino es incumplir y es atentar contra la voluntad ciudadana. O sea, que se está atentando en Bolivia contra Por supuesto, o sea, lo que mencionaba precisamente Francisco, ¿no? La voluntad ciudadana, la expresión del voto es una expresión de poder que se le da, es un mandato que se le da al poder. Y el mandato que se dio ese 21 de febrero es que no se busca la reelección. El espíritu mismo, no solamente del proceso, sino de la consulta en ese día, era preguntarle si quería una nueva reelección. Y la población dijo no. Entonces, el buscarle una nueva manera, por más retorcida que sea, es ir contra esa voluntad. Ahora, nosotros entendemos también, nosotros deberíamos entender la gravedad de este hecho, no solamente desde el punto de vista de la desobediencia al mandato ciudadano, sino de lo que hay detrás, y hay que decirlo, son cuestiones de la pérdida del poder, ese profundo caudillismo, que es una característica tremendamente no solamente el boliviano, ¿no?, sino de Latinoamérica. Entonces, ponerle freno a esa cuestión caudillista, a esa idea de que un solo hombre puede dirigir un proyecto, de que hay un elegido que tiene que manejar los destinos de todos los millones de bolivianos y que al final ese sujeto sería insustituible. Pues, que nadie es insustituible, y mucho menos en política, porque se está jugando con el destino de todos. No es lo mismo que yo en una empresa, en un trabajo que tenga, pueda quedarme al final 20 años por mis labores. Al final acá estamos hablando de una cuestión mucho más grande, y es eso lo que se tiene que entender. Por supuesto, este caudillismo degenera en prácticas autoritarias, porque el poder jamás en ninguna parte del mundo se queda ahí, siempre busca avanzar, siempre busca crecer, y en ese crecimiento, en ese avance, atenta contra los derechos y las libertades individuales, atenta contra el opositor, atenta contra aquella persona que no esté de acuerdo, que no comulgue, y es así que con toda esa fuerza, con todo ese aparato estatal, se lo llama traidor de la patria, se lo llama de la derecha, se lo llama imperio, se lo llama hasta de maneras despectivas, justamente solamente por el hecho de no estar de acuerdo. Y ese es un problema también que se enfrenta y que debe hacerse, y que debe tomarse en la medida de lo que es, porque insisto, no solamente es eso.
Hay también hasta cuestiones que tienen que ver con los procesos, con la transparencia en el manejo del Estado, porque así como crece el Estado, crece también esa coraza que lo hace impenetrable en cuanto a lo que son manejo de contratos, manejo de la cosa pública. O sea, no es solamente el hecho de la elección, hay toda una cuestión que va detrás de ella y que la ciudadanía tiene que entender y que lo hizo en su momento, al momento de votar el 21 de febrero, pero que debe recordarla y retomarla al momento de movilizarse ahora que se está atentando contra ese referéndum y contra la voluntad expresada de ese día. Este tema está interesante, nos vamos a la pausa y enseguida volvemos. Volvemos en su programa Nuevo Tiempo. Estamos hablando de la reelección y elecciones que van a haber en Venezuela, Ecuador y en Bolivia, el referéndum del 21 de febrero. Querido Francisco, ¿será que la caída estrepitosa que ha tenido Correa en este último tiempo ha sido por la bajada del petróleo? ¿A qué obedece esa caída? Hay diferentes factores que son importantes considerarlo cuando habla uno de una debilidad política, un debilitamiento político interno, por el hecho justamente de que si bien el precio del petróleo afecta de manera interna en su economía, lo que más ha ayudado a que la imagen de Rafael Correa se venga abajo es justamente la peligrosidad que se ha venido dando con esta situación de Venezuela y todos los países del ALBA, porque no nos olvidemos que Ecuador también forma parte de este grupo, y esto de manera interna ha repercutido muy fuerte. Es decir, todo lo que está sucediendo con la línea política que viene desde La Habana, Cuba, pasando por Venezuela y también antes de llegar a Bolivia por Ecuador, ha tomado un costo político muy alto para Rafael Correa, y esto se ha venido dando de manera progresiva por el hecho de que han habido protestas sociales en Ecuador, donde miles de personas también han podido salir a las calles tratando de rechazar sobre todo algunas políticas que él venía dando. Un ejemplo de ello es precisamente este tema de la famosa ideología de género, donde miles de personas salieron a las calles. Igual que el tema de los médicos, también en Ecuador se dio esa situación, donde esto fue una especie de pulso político para tratar de ver realmente la fuerza que tenía el gobierno de Correa después de más de 10 años de gobierno. Entonces, todo este tipo de situaciones condicionaron de a poco una caída progresiva de la imagen y empezaron a debilitarlo de manera fuerte a Rafael Correa y debilitaron su gobierno. Por tanto, el tema del petróleo es simplemente una parte, en la parte económica, pero todo afectó bastante, pero lo más importante es que los propios ecuatorianos se dieron cuenta de que habían derechos constitucionales individuales que estaban siendo vulnerados. Entonces ellos estaban siendo perjudicados también de manera directa. Entonces esto obviamente tiene un costo político muy alto que se lo vio en esta última elección. Por eso fue que él no participó en la elección. Él sabía muy bien de una situación política muy difícil que se le podía venir si es que él tenía la posibilidad de hacerlo con esta reelección indefinida que había hecho, pero no quiso agarrar y arriesgar su futuro personal. Pero ahora, por eso fue que le dio el apoyo a Lenín. Y Lenín Moreno, tomando en cuenta esa situación bien mala interna en Ecuador del partido inclusive, lo que hace es precisamente dar un vuelco, un giro de 180 grados y un cambio de timón en el Ecuador. Por eso es que los discursos o la información que se conoce de Ecuador hacia afuera, al decir lo han traicionado a Rafael Correa, es precisamente esos mensajes que lanza la propia gente de Rafael Correa. Porque se dio precisamente esta situación, pero ellos pensaban en Rafael Correa, pero no pensaban realmente en los beneficios del pueblo ecuatoriano. Por tanto, ahora, la comunidad internacional, ¿cómo nosotros vemos ahora? Lo vemos precisamente a un Lenín Moreno que ha mandado un referéndum, pero que al mismo tiempo está actuando como un verdadero demócrata. Es decir, está haciendo caso a la voluntad popular, tomando en cuenta ciertas percepciones negativas que tenía la población. O sea que podemos hablar que en Ecuador la ciudadanía quiere democracia. La ciudadanía está pidiendo democracia, pide respeto a los derechos humanos, derechos individuales, pero no es solamente en Ecuador, lo pide en Venezuela, lo pide en Bolivia, lo pide en otros países, por ejemplo, que han sido invadidos por esta ideología del socialismo del siglo XXI. Aquí no podemos hablar de una lucha de izquierda ni derecha, lo que decía Andrés hace un momento. No estás de acuerdo con un gobierno y te encasillan de la derecha, de imperialismo, etcétera. No, aquí la gente está peleando precisamente eso, pelea sus derechos.
no pelea izquierdas y no pelea derechas, pelea derechos constitucionales, pelea libertad. Perfecto. Querido Andrés, hay una encuestadora internacional que en Venezuela saca como primera opción a Maduro. Y la veo esa encuesta y veo el reflejo en Bolivia, que pasa lo mismo, digamos. La primera opción es Evo Morales en todas las encuestas acá en Bolivia. ¿Qué analizás sobre esa situación? Precisamente, ¿no? La forma en la que se han venido incrementando los tentáculos y la expansión del Estado asociado al partido, en este caso de Maduro o el de Evo Morales acá, crea eso, ¿no? Ahora, no te olvides que además de estar lidiando con un modelo socialista, estamos lidiando con un modelo eminentemente populista. Entonces, hay sectores duros de la votación que aún se conservan, eso es innegable, por más cansada que esté el grueso de la ciudadanía o por más mirada que haya podido dar crítica hacia el poder, hay sectores duros que son prácticamente inexpugnables. Ahora, el desafío precisamente del ciudadano opositor y de la clase política de la oposición es encontrarle el sentido y transmitir ese sentido de la importancia de la alternancia en el poder y sobre todo del respeto a las instituciones. Porque si nosotros entendemos por qué está ocurriendo esto, es porque no tenemos instituciones fuertes. La debilidad y la toma del Tribunal Constitucional es eso. Bueno, nosotros no hay que olvidar, por ejemplo, el caso argentino. En el caso argentino había 2 reelecciones nada más. Y hubo la consulta al Tribunal Constitucional para el tercero de Cristina. Y el tribunal contestó que no se podía, que estaba sellada por la Constitución. Entonces había una fortaleza institucional y reflejada en una confianza de la ciudadanía en esa institución. ¿Qué tenemos en Bolivia o lo que pasa en Venezuela? La gente no cree en el Tribunal Constitucional, por supuesto. No cree en el Tribunal Electoral, por supuesto. Entonces, no hay esa confianza porque esas instituciones han sido tomadas, han sido cooptadas y son prácticamente manipuladas desde el poder central. Entonces, si a eso tú le añades ese respaldo popular duro que tienen estos sectores, más esta crisis institucional, porque es una crisis institucional, te encuentras en escenarios muy, muy complicados, ¿no? Porque a diferencia de lo que pasó y lo que bien describía Francisco en el caso ecuatoriano, en que la clase política encabezada por Lenín Moreno pudo leer y dio ese giro, acá no hay. Acá lo que existe al contrario es una radicalización de la voluntad de querer ir hasta el poder, hasta lo último, llegar hasta el último recurso, porque no nos olvidemos que, según manifestaban de manera cínica, había otras 3 vías más que tenían constitucionales para llevar a Evo Morales. No nos enmarcamos dentro de las reglas del juego democráticas mínimas para poder lidiar. Ahora, si seguimos lo que manifestaba Alcides Arguedas, dentro de la tradición caudillista boliviana está aquello, ¿no? O sea, buscarle la vuelta y que no solamente es el caudillo que se entrona, sino que hay una ciudadanía que sigue respaldándolo, ya sea por las dádivas, ya sea por el miedo, ya sea por una aparente bonanza económica, que es lo que hubo una época en Latinoamérica y que ya está desapareciendo, como bien lo decía, y que en Bolivia también, y consecuencia también de lo que decías de los precios del petróleo y de las materias primas. Entonces, eso no sucedió acá. Eso se mantiene medianamente por un tiempo. Lo que pasa es que luego caen esos precios, se acaba esa bonanza y nos encontramos en la realidad en la que seguir entregando bonos es insostenible, en la que seguir entregando programas y cheques demagógicos es insostenible. Recordemos que Venezuela daba cheques a los municipios en Bolivia, le sobraba el dinero a Hugo Chávez para venir a comprar lealtades aquí en Bolivia. Ahora la realidad es completamente diferente. La crisis se ha acentuado en Venezuela, ni siquiera es una crisis económica, se llega al punto de que es una crisis humanitaria. Gente desesperada por cruzar la frontera a fin de conseguir qué comer, es un reflejo de la imprudencia, en la manera en la que se ha manejado la economía y las instituciones venezolanas, y que debería servirnos de alerta o de escarmiento mínimamente acá en Bolivia para poder entender el riesgo de lo que se está jugando. Y la ciudadanía tiene que entenderlo. A ver, yo entiendo muy bien lo que pasa en la ciudadanía boliviana con el rechazo a la reelección. Lo que me preocupa un poco es la falta de contenido acerca de la importancia que hay detrás, lo que te decía hace rato, ¿no? No es solamente la reelección, hay muchas cuestiones institucionales que están dañadas en Bolivia. Y es cierto, en la época republicana, antes del Estado plurinacional, no eran perfectas, tampoco vamos a ensalzarlo, pero eran medianamente funcionales, tenían un respeto, tenías un tribunal constitucional medianamente digno, un tribunal o una corte electoral en ese momento, que era una de las instituciones en las que más se creía. Entonces la gente tenía esa confianza. Ahora no. Entonces nos encontramos en un panorama muy complicado y que la ciudadanía está ante un desafío muy grande en esta época. Hay situaciones contradictorias ahora, y
y es bien interesante este tema, porque tú dijiste había una encuestadora que le daba la victoria a Maduro para la próxima elección presidencial. Eso lo tiene arriba, digamos, primera Claro. opción. Ahora, pero no te olvides por qué sucede eso, ¿no? Evidentemente tenés un partido socialista único de Venezuela, completamente unido, compactado, digamos, en función a las dádivas, en función a ese discurso demagógico, pero tienes por otro lado una supuesta mesa de unidad, por ejemplo. ¿Va a participar la mesa de unidad en esta elección? Está en duda sobre todo el tema de la mesa de unidad. ¿Por qué? Porque muchas de los partidos pequeños que estaban dentro de la mesa de unidad participaron dentro de lo que era la constituyente, y eso debilitó bastante. Y otra cosa que debilitó fue ese diálogo no fructífero, un diálogo a oídos sordos que se llevó adelante en República Dominicana para ver el tema de la viabilidad política en Venezuela con la participación de varios países. Eso también debilitó porque generó también ciertas susceptibilidades. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo un futuro de Venezuela más negro del que ya se está viviendo ahora. Yo creo que la crisis humanitaria realmente se va a encaminar a una situación mucho peor, no solamente de alimentos ni de medicamentos, sino también ya a una situación realmente de sobrevivencia del pueblo. Ahora, con el tema anterior de Ecuador, tenemos una Venezuela dura, radicalizada, tenemos un Ecuador que está tomando un poco más de conciencia con relación al tema de los derechos, y tenemos ahora Bolivia en un año preelectoral, que es este 2018, donde realmente tenemos que ver como ciudadanos qué camino se va a tomar y qué caminos va a tomar el gobierno estatal. Entonces, radicalización en Bolivia, los ciudadanos buscamos mayores libertad. Estamos nosotros realmente influenciados de manera directa, no solamente por lo que está pasando internamente, sino por lo que pasa a nivel regional. Entender el tema de Venezuela es entenderlo de manera clave, es entenderlo de una manera en la cual puede definir no solamente el futuro político de Bolivia, sino también de otros países, y este giro completo de la región hacia una centro derecha sobre todo, está calando muy fuerte en las actitudes y está calando muy fuerte en las decisiones que está tomando el gobierno, pero también las decisiones que está ahora implementando la ciudadanía para poder contrarrestar todo esto. Es muy importante poder entenderlo, poder entender esta situación, porque realmente va a definir, como te decía, muchas cosas. Sí, corto. Si bien no trata de la reelección, sí habla sobre las instituciones y sobre la identidad que tiene una justicia. Es el caso brasilero, no hay que olvidarlo, porque al final lo que está pasando al enjuiciar autoridades por temas de corrupción, por esos escandalosos contratos, es también parte de la salud democrática de un Estado. Poder decir, no, algo hay aquí mal, y que el Poder Judicial o el órgano judicial funcione independientemente, es parte de la salud y de la garantía que se le puede dar a la ciudadanía, cosa que aquí tampoco pasa. Allí en Perú retiró una invitación a Maduro y Evo Morales salió a defenderlo a Maduro. ¿Cómo opinas esa acción? Yo creo que todo esto es parte de estos discursos totalmente demagógicos y fuera del lugar. Realmente ya, como podríamos decir, hay una palabra muy común que son, yo lo utilizaría, que es trasnochado. En realidad, estas salidas de apoyo que tiene el presidente hacia un dictador, yo creo que no es saludable para el sistema democrático, no es saludable para la vida de un país, y no es saludable sobre todo para la imagen internacional de Bolivia. Salir a defender a este tipo de regímenes, tomando en cuenta de que son aliados que en realidad ya no gravitan de manera importante en Sudamérica, que económicamente son débiles, es prácticamente un error político, pero sobre todo es un error porque agarra y encasilla al gobierno boliviano como un gobierno que defiende una tendencia ideológica que es prácticamente antidemocrática y violadora de los derechos humanos. Yo creo que el presidente está totalmente equivocado en esta situación. Desgraciadamente en el gobierno todos andan en una misma línea sumamente vertical. No hay quien pueda opinar o decirle, presidente, por favor, esto está mal. Solamente el pueblo boliviano, a través de los diferentes medios, somos los que podemos expresar, como ahora estamos diciendo, que es un error, y va a ser siempre un error. Lamentablemente ahí no funciona ni el Ministerio de Relaciones Exteriores, y no funciona sobre todo los contrapesos que hay dentro del Poder Legislativo, porque también la oposición juega un papel muy clave en esto, ¿no? Andrés, nosotros estamos mostrando, o el presidente Evo Morales está mostrando, de que estamos solos, no tenemos amigos, porque solo él defendió a Maduro en la Cumbre de las Américas, ningún otro país lo defendió. Sí, precisamente hay que decir que la sensatez no es una de las características del gobierno boliviano, nunca lo fue, ni desde 2005, 2006 hasta
hasta esta época. El problema es que esa falta de lucidez al momento de declarar, al momento de actuar de manera diplomática, pone pues en situación a la verdadera cara, la verdadera identidad de estos regímenes, cuando inclusive países con tendencia medianamente socialista, pero que advierten que lo que está pasando en Venezuela es la muestra de una dictadura, le retiran el apoyo, le retiran la invitación. Todavía está en Chile Bachelet y le retiró el apoyo ya en su momento. Entonces hay otra identidad, otra lectura que se le hace a la democracia y a la salud institucional de los estados, que debería hacerse, ¿no? Lo que pasa es que cuando existen estos intereses, estos aliados que se juran hasta la muerte, aún estén ahogados y se les quiere dar una mano, no existe, ¿no? La forma de ver esto y de quitarles el respaldo. Por supuesto, lo que molesta, lo que indigna, no es que se lo haga porque Evo Morales o cualquier sujeto le manifieste su apoyo individual, no nos jugaría mayor problema. El tema es que se lo hace de manera de representación del Estado boliviano, y se siguen designando hasta recursos mediáticos para poder seguirle dando aire a este régimen que ya es muy trágico lo que pasa en Venezuela, pero que además nos tiene que hacer pensar, ¿no? Porque fíjate, hemos tenido en el caso venezolano muertos, se tiene una crisis humanitaria, se tiene crisis de hambre, crisis económica, y aún así se mantiene el gobierno de Maduro, no da un paso atrás, o sea, está dispuesto a jugarse hasta las últimas consecuencias. Y ojo, mucho ojo con el caso boliviano, que tengamos que enfrentarnos a situaciones tan radicales el día de mañana, porque se tiene la ligereza a veces de decir, no, que un gobierno va a caer cuando entre la crisis económica, o que un gobierno va a caer cuando haya manifestaciones en las calles. La verdad es que lo que está pasando en Venezuela es muy crudo, ha sido muy crudo ya este par de años, y aún así no se mueve. Entonces, la forma en la que se aferran al poder, a los gobiernos, no es una cuestión suave, es una cuestión que puede desencadenar en violencia, como ha pasado en Venezuela, y que tiene que hacerse una lectura muy fina dentro de los movimientos de oposición, tanto ciudadanos como políticos, para saber cómo encarar esta situación. Francisco, en el mismo tenor, ¿por qué quieren o tienen la intención de una reelección? ¿Cuál es el riesgo que hay? ¿Cuál es su intención de hacerse reelegir varias veces estos gobiernos? Primero hay que tomar en cuenta, digamos, de que estas ideologías, sobre todo, que se han presentado en Sudamérica, son ideologías realmente que tienden a un sistema totalitario. Punto número uno. Segundo, el abuso de las instituciones del Estado ha sido progresivo en estos últimos 15 años. Una modificación de la Carta Magna, por ejemplo, en el año 2009, dio lugar precisamente a legitimar internamente para ello el abuso de las instituciones, el copamiento total de los organismos del Estado, pero sobre todo dio lugar a un abuso económico de la situación. Es decir, se ha tomado o se ha utilizado los recursos del Estado para generar otro tipo de una connotación totalmente sumisa de la población boliviana hacia los programas del Estado. Es decir, estas ideologías totalitarias lo que hacen es fortalecer la imagen del Estado, los organismos del Estado, pero solamente para beneficio propio, pero dejando de lado sobre todo el tema del emprendedurismo personal, etcétera. Pero ¿qué es lo que entra en juego y qué es lo peligroso de esto? Es de que cuando esta situación y estos gobiernos dejan de tener el poder, empieza a destaparse una situación muy crítica, puede mostrarse inclusive de que Bolivia ha sido muy mal manejada, de que han habido situaciones y actos totalmente contrarios a las normas, a la constitución política, pero contrarios también a los derechos de las personas. Este gobierno, por ejemplo, de Evo Morales, ha sido y va a ser siempre cuestionado por cosas que son muy delicadas. Los temas, por ejemplo, de alineamiento con Venezuela, el tema de las armas, el tema, por ejemplo, de la ayuda económica, el tema ahora económico con China, el tema del acercamiento con Irán, el tema, por ejemplo, con grupos extremistas, inclusive de Medio Oriente se está hablando. Esos son temas muy delicados, no solamente para la seguridad nacional, sino también, inclusive, son temas muy delicados para la región. Pero hay cosas que también están por detrás. Yo creo que cuando se tiene demasiado tiempo el poder, uno se aferra a él, pero se aferra de mala forma, y cuando lo pierde realmente está muy preocupado, porque lo que puede venirse en Bolivia, o lo que se puede venir más adelante, es algo que la historia lo va a tener como uno de los líderes que mal manejaron un Estado. Querido Andrés,
¿Cuáles han sido las experiencias de las reelecciones indefinidas en el mundo? ¿Por qué se va contra la alternancia en Ecuador, Bolivia y Venezuela? Principalmente se va por una cuestión de aferrarse al poder, seguir manejando las instituciones, seguir tomándolas no como una forma de administrar el Estado, sino como una forma de botín. ¿Por qué? Porque yo tengo que, si manejo un partido político grande, como grande apoyo popular, lo que tengo que hacer el día de mañana, cuando esté en el poder, es retribuirle a todas las personas que les hice el favor y ponerlos en cargos, crear cargos burocráticos, establecer más control para el ciudadano. Entonces no hay una cuestión que sea solamente del nombre del poder, sino todo un manejo, ¿no? Y termina siendo peculiar también el caso de que en estas experiencias nos encontramos con una careta democrática, pero con una profunda inclinación, hasta casi monárquica, porque más allá de que lo que haya pasado con la muerte de Chávez, se le entrega a un sucesor. En el caso cubano, bueno, que no hay ni siquiera elecciones, se le entrega al hermano. En el caso argentino, aún con que se pudo salvar, se le entregó a la esposa. Entonces hay una especie de monarquías, hay unas neomonarquías que se han manejado en Latinoamérica y en otras partes del mundo para poder generar con estas reelecciones indefinidas o reelecciones numerosas ambientes de encubrimiento, ambientes de manejo del poder excesivamente cerrados, porque si nosotros entendemos, como decía Popper, las sociedades abiertas son las sociedades que se están probando a sí mismas, que se están poniendo a evaluación constantemente y que permiten el ingreso de ideas nuevas. En cambio, aquí nos encontramos con elementos eminentemente cerrados, ¿no? El día de mañana quiere aparecer un partido o un nuevo liderazgo, hasta interno, pongámoslo dentro del gobierno socialismo, y inclusive ya puede ser tachado como un libre pensador, y no hay espacio, con palabras del vicepresidente, para los libres pensadores y demás. No existe eso. Entonces, ya el reto para crear nuevas corrientes, no solamente políticas, sino hasta de pensamiento, se hace complicado. Porque, a ver, partamos de la idea de que todo este aparato político baja a la ciudadanía a nivel de análisis, de foros de análisis, de fundaciones, hasta en las universidades, y nos encontramos con la dificultad de establecer nuevos parámetros. Existen unos paradigmas ya preconstituidos en la sociedad boliviana y en las nuevas generaciones que se dificulta el acceso a la política. Entonces, si nos encontramos con reelecciones, si nos encontramos con partidos cerrados, le hacemos mucho daño a la salud democrática del país. No solamente a las generaciones actuales, sino a las venideras, porque el daño institucional, el perjuicio que se está causando, recuperarlo el día de mañana va a ser muy, muy complicado. Con esas palabras nos vamos a la pausa y enseguida volvemos. Volvemos en su programa favorito, Nuevo Tiempo. Querido Andrés, ¿cómo surge la caída del socialismo hoy en día? Hay que ser muy cuidadosos con esa idea, ¿no? Particularmente desde la lectura que se le puede hacer al término socialismo. Están cayendo estos regímenes socialistas identificados con esta izquierda del siglo XXI y con sus prácticas retrógradas y además tercermundistas. Pero lo que nos tiene que hacer pensar, sobre todo a la ciudadanía y a las nuevas generaciones que están incursionando en política y que están incursionando en el activismo, sobre todo con estas plataformas y con estos nuevos movimientos ciudadanos, es que la interpelación no tiene que hacerse no solamente al partido en cuestión. Y aquí hay que ser muy, muy, muy claros, porque no tenemos que especular, tenemos que hablar con datos históricos. Y es el tema de que el daño que le hace el socialismo a las democracias, no solamente en el siglo XXI. Hace unos meses se recordó en noviembre 100 años de la Revolución Rusa, el establecimiento de la Unión Soviética. Está el caso cubano, tenemos el caso venezolano, tenemos el caso en Camboya, en Polonia, en Hungría, en Corea del Norte, en China. Innumerables casos en los que los regímenes socialistas, con todos sus colores y matices, porque se les puede dar un barniz diferente, le han hecho daño a la ciudadanía. Han atentado no solamente contra la salud democrática, sino contra la dignidad del hombre, contra la dignidad humana, contra sus necesidades, hasta con sus propias aspiraciones, porque es por eso, dentro de las características socialistas, el tomar al individuo como una parte del engranaje, como una parte de la maquinaria y no como un fin en sí mismo, es precisamente esa prédica que se le asigna. Y por eso te digo, o sea, puede darse diferentes cuestiones. El caso boliviano ha oscilado en el siglo XX y el siglo XXI con un respeto, primero a la cuestión obrera,
que es lo que pasó en la década del 50, del 52, con la creación de la COP, y ahora en el siglo XXI, finales del siglo XX, con una cuestión más indigenista. Pero al final, inclusive dentro de esa óptica de revalorizar a estos sectores, no se le tiene al hombre como una cuestión central, al individuo como una cuestión fundamental, sino al colectivo, a la nación indígena, al partido, al movimiento, a la corporación, al sindicato. Entonces hay que tener una lectura profunda y una enseñanza que nos tiene que dejar este periodo de socialismo del MAS, para entender que la interpelación a futuro tiene que ir más allá, tiene que ser más profunda. Un socialismo equivocado. El socialismo de por sí como una cuestión peligrosa para nuestra salud democrática y para nuestra convivencia. Los hombres en su génesis, los hombres en sus aspiraciones son libres y son diferentes. Cada uno busca fines diferentes, busca éxitos y destinos distintos. Y el socialismo lo que hace de alguna manera es negar esa cuestión. Sea cual sea, inclusive hasta el socialismo más moderado, que se puede llamar institucionalista, tiene esa tendencia a limitar y a regir la vida de los hombres. Quienes abogamos por la defensa de la libertad, por la propiedad privada y por demás cuestiones que han hecho a la civilización y a la humanidad un poco más decente para nuestros días, tenemos que aprender a rechazar ese tipo de prácticas socialistas. Insisto, no solamente venidas del MAS, sino del día de mañana de otro partido. ¿Por qué? Porque suele ser que con la prédica de la igualdad, que es mucho más vendible que la libertad, porque la libertad implica responsabilidad, los movimientos y los partidos socialistas toman el poder y empiezan, como lo decía en el corte Francisco, con una aparente faceta democrática, preguntando a las bases, preguntando al pueblo, dándole la voz, pero que al final lo que hacen son solamente una serie de artimañas, de mentiras para poder manejarlas a su antojo y no dejarnos con una generación, con una salud democrática y con una generación para los seres venideros. Andrés dice, hay que tener cuidado con el socialismo, este socialismo actual, no el socialismo que verdaderamente se ve en los libros y diferente. Pero en Sudamérica hubo una tendencia hacia ese socialismo destruido que nos estabas hablando, Andrés. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? ¿Hay una tendencia a cambio en Sudamérica, Francisco? Toda acción humana y de la civilización siempre es cíclica. Hay momentos en que tienen auge y caída grandes imperios, potencias o inclusive ideologías en este caso. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora en Sudamérica? Hay un nuevo despertar, hay, como dice tu programa, un nuevo tiempo inclusive, ¿no? Mejor, ¿no? Hay un nuevo tiempo ahora, y inclusive en un momento se habló de una nueva esperanza, sobre todo porque este tipo de prácticas políticas disfrazadas de democracias participativas, interculturales, no han logrado satisfacer algo muy importante, una necesidad real de las personas. Sudamérica se caracteriza precisamente por ser un subcontinente con subdesarrollo, ¿no? No se ha podido desarrollar siempre a los pasos que se quería. La cultura política no ha sido la correcta inclusive, pero ¿qué es lo que pasa? Nunca se dio solución a través de este tipo de ideologías a los problemas reales de las personas. Bolivia sigue, si bien algunos indicadores pueden decir de que no hay pobreza, pero la situación es de que se quitan los bonos y la gente vuelve a ser pobre. Es decir, no le has enseñado a la población precisamente a salir adelante con esta ideología. ¿Qué es lo que pasa ahora? El abuso permanente de las instituciones, el copamiento de ellas, el abuso económico, la demagogia sobre todo y la falta de democracia y de violación a los derechos humanos ha hecho que precisamente en Sudamérica la gente empiece a ver de que debe haber un cambio total en el sistema político de los estados. Es decir, los gobiernos, de pasar de una cierta ideología de socialismo del siglo XXI, pues están pasando a un centro derecha. ¿Por qué? Porque la realidad económica, la realidad social les muestra de que con la inversión, con la libertad individual, con el respeto a los derechos, se puede salir adelante. Por tanto, ahora estamos en esta situación de declive de esta ideología y de nuevamente ascenso de esta otra situación, de esta otra ideología, que lo podemos y lo vamos a apreciar en estos próximos años. Bolivia, vamos a ver cuál va a ser la línea o cuál va a ser el camino que vaya a tomar, pero esto es muy importante y es lo que te decía. No es un tema de cuestión de agarrar e encasillar y decir esto es izquierda o esto es derecha o esto es bueno o es malo. La gente vota y la gente cambia porque busca precisamente su beneficio como sociedad. Y ese beneficio te lo dan las instituciones republicanas,
te lo dan esas instituciones transparentes, una institución fortalecida, una institución precisamente que tiene personas idóneas para manejar la cosa pública. Eso es lo que buscan las personas. Y cuando funciona el sistema, este reloj estatal, empieza a funcionar bien y empieza a generar riqueza y empieza a generar bienestar. Eso es simplemente lo que la gente está buscando. Por eso es que hay un cambio ahora en Sudamérica. O sea, hay un cambio que se está consolidando de a poco. Faltan algunos países, sobre todo, vamos a ver, pero son los países radicales. Bolivia, Venezuela, son aquellos que todavía están en una especie de limbo. En Bolivia, la ciudadanía, se puede decir que está despertando. Bolivia ha despertado, la ciudadanía ha despertado de este letargo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Sí, desde el año 2008, con todo lo que pasó, con la persecución, con las derrotas electorales, con las derrotas políticas que hubo, sobre todo en esta parte de Bolivia, hemos vivido un periodo de letargamiento excesivamente largo, ¿no? En el que el gobierno avanzó, el gobierno central avanzó en exceso y se jugó mucho con el miedo, se jugó mucho con la persecución y, bueno, perfecto, eso ya aparentemente se está empezando a superar, pero de una manera diferente, ¿no? En esa época teníamos instituciones o sectores claves que eran los que movían, comités cívicos, gobernaciones. Ahora, como lo que se puede apreciar es que existe un movimiento más ciudadano, un movimiento más de la gente común que se encuentra molesta, que se encuentra inconforme, que se dio cuenta que primero que le podían meter una reelección en un referéndum que ya de por sí era ilegal, y ahora que se está dando cuenta que a pesar de haber perdido en ese referéndum van a seguir intentando esa reelección. Entonces genera una disconformidad, una molestia y hasta una furia por una fuerza ciudadana que es completamente real y necesaria, ¿no? Ahora, lo que yo advierto también es que este despertar se corre el riesgo de quedarse muy corto. No por su efervescencia, porque afortunadamente con el último paro se puede notar que existe una efervescencia ciudadana. El problema está en no ir un poco más allá, en un juzgamiento de las situaciones y de las instituciones bolivianas. A ver, por decir, si yo solamente me levanto contra la reelección, contra un hecho en concreto, y no me escandalizo contra los actos de corrupción, contra la violación de los derechos fundamentales, contra la irresponsabilidad en el manejo económico, entonces me estoy quedando corto, porque el día de mañana, por alguna razón, pierdo la batalla de la reelección y me quedo sin un norte contra qué juzgar, contra qué criticar, y es necesario que exista esa ciudadanía. La ciudadanía no tiene que responder solamente de una manera emocional, está bien, es parte de la vida democrática, pero también tiene que responder hacia la creación de una nueva conciencia ciudadana, el estar informado no solamente de lo que pasa con el tema de la reelección, sino con los temas locales, con los temas departamentales, con los temas económicos. Entonces, eso de verdad constituye una verdadera conciencia y una formación democrática y ciudadana, porque le dota no solamente de contenido, sino de herramientas al ciudadano para el día de mañana poder interpelar al poder. Entonces, el día de mañana ya, si tú creas una generación que han cambiado, los chicos que antes tenían 8, ahora son los que están en las calles, después de 10, 9 años de movilización, ya votan, ya eligen. Entonces, hacia aquello a lo que hay que apuntar y generarles una nueva corriente que les permita leer de manera no solamente más profunda, sino más amplia la realidad. Entonces tú le vas a dotar a esa generación de herramientas para decir, no, esto está mal, salgamos a la calle, no esperemos que tengan que pasar la apocalíptica reelección para salir a protestar. Protestemos también por la corrupción o protestemos también por esto. Entonces ese despertar tiene que crecer, tiene que expandirse hacia diferentes lecturas que pueda hacer la ciudadanía, tanto la joven como la no tan joven, de la situación boliviana. Francisco, Bolivia despertó. Bolivia ha despertado ya. Ha despertado justamente desde que se ha dado cuenta de estos abusos permanentes que se han venido dando, pero ha despertado no solamente por eso, sino también ha despertado porque se ha dado cuenta de que el sistema político interno como tal está fallando y no le está dando solución a sus verdaderas necesidades. Por tanto, ahora, ¿qué es lo que se tiene? Se tiene una sociedad civil que sale a las calles a protestar por sus derechos, sale a protestar por sus decisiones que ha tomado. Se ha dado cuenta de que realmente el poder radica en ellos, en esa sociedad civil organizada, no en ese falso discurso de sociedad civil denominado movimientos sociales por parte del partido de gobierno.
No es así, pues ellos se han dado cuenta que los ciudadanos somos mayoría en este país y por tanto esas mayorías tienen y hacen uso legítimo de su derecho constitucional. Por tanto, Bolivia ahora está tomando un nuevo rumbo, está tomando un nuevo sentido en la forma de cómo apropiarse y empoderarse del sistema político. Y ahora la sociedad es la que va a modular, la que va a cambiar inclusive las tendencias programáticas de los partidos políticos. Ese despertar fue culpa del Código Penal, los abusos que se han cometido, los juicios que se han cometido. ¿Por qué despertó Bolivia? Bolivia despertó por un cúmulo de situaciones que se han venido dando desde que inclusive el movimiento del socialismo llegó al gobierno. O sea, no nos olvidemos que a partir del año 2006, cuando toma el poder, empieza a generarse una situación de aprovechamiento no solo de las instituciones, sino también el aprovechamiento de grupos sociales indígenas que se sobreponían a otro tipo de grupos de personas. Es decir, ahí sigue habiendo inclusive una especie de venganza étnica en este sentido, de decir, ahora la gente del occidente y los pobres tienen que tomar el poder, pero ahora nosotros somos los que vamos a controlar. Y esto es algo bastante cierto, porque el movimiento al socialismo generó dos frases muy importantes que nosotros las conocemos muy bien y son públicas estas frases. La primera: llegamos al gobierno para quedarnos 200 años en Palacio, ¿no? La primera, ¿no? Y la segunda precisamente es sin perdón ni olvido. Esas son dos frases muy claves que denotan sobre todo la línea de acción de estos denominados movimientos sociales que responden a una estructura política totalmente vertical, que no conocen el respeto individual de las personas y que pasan por encima de las instituciones, pero pasan sobre todo por encima de lo que ya estaba consolidado. ¿Y eso en qué se refleja? Se refleja en ese grupo de personas, en esos movimientos sociales que entran a avasallar, que entran a tomar instituciones, que entran a generar abuso de la cosa pública. Por tanto, la gente ha empezado a observar, ha empezado a darse cuenta y se ha caído esa idea, esa panacea que venía hablando el movimiento al socialismo de que Bolivia ahora va a ser diferente. Es mentira, es totalmente falso. Pues ahora se ha visto un gobierno totalmente absorbido en la corrupción, absorbido en el abuso del poder. Por tanto, la población es la única que está tomando en cuenta y está llevando adelante acciones. ¿Por qué? Porque el sistema político de partidos también ha fallado en este sentido. Por tanto, la real solución ahora la tienen y la tenemos todos los ciudadanos en nuestras manos. Por eso es que ahora la canalización, y lo que decía Andrés es muy cierto, de que también hay que saberle dar un norte, hay que saberle dar un rumbo, sobre todo con mucha sostenibilidad, digamos, para que estos grupos de ciudadanos no se queden a medio camino, sino también sean los verdaderos constructores de una verdadera democracia, de una nueva democracia y de una forma diferente de hacer, de manejar política, pero sobre todo una nueva forma de cómo realmente manejar la cosa pública. Con Bolivia ha despertado, nos vamos a la pausa y enseguida regresamos. Volvemos en el último bloque de Nuevo Tiempo con las conclusiones. Tenemos nuestros invitados, Andrés Canseco y Javier Francisco Solares, invitados de lujo en nuestro programa. Querido Andrés, empezamos con usted con nuevas conclusiones y su mensaje al país. Sí, la principal idea central que nos tiene que quedar en este tema de la elección es la importancia de preservar una democracia sana, una democracia en la que se pueda ponerle límites al poder, en el que el poder esté restringido para no invadir las libertades y la vida privada de las personas, y así como la vida política. Es peligroso seguir encumbrando caudillos, es peligroso darles continuidad a sujetos que ya han demostrado que su talante democrático no existe, que lo que tienen es una angurria de poder interminable, no solo por mantenerse a ellos, sino por mantener estructuras excesivamente grandes, excesivamente contaminadas por la corrupción. Entonces, toda esa interpretación va más allá de la molestia contra Evo Morales, que es también, por supuesto, sana, pero es la molestia que tiene que tener el ciudadano contra todo ese manejo que durante 12 años se le ha venido dando al Estado boliviano.
movimientos políticos, movimientos sociales que han tomado por asalto el Estado, que lo han manejado como si fuese su patio trasero, que han hecho y deshecho como han querido, que han perseguido, que han vulnerado libertades y que ya merecen un lugar prácticamente en la historia negra de Bolivia. Entonces, poder ponerle un freno de una manera consciente, ciudadana, con ciudadanos informados, con ciudadanos conscientes acerca de lo que pasa en la vida pública, es el legado que nos tiene que dejar esta molestia. El caso venezolano nos tiene que hacer escarmentar, y el caso ecuatoriano de alguna manera nos tiene que dejar ejemplos de que es posible ponerle un freno a quienes no tienen ningún aprecio por la democracia. Muchas gracias, Andrés, querido Francisco, tus conclusiones y tu mensaje al país. Bueno, yo creo que podemos concluir de que esta ideología del socialismo del siglo XXI ha llegado a su fin. Y es momento ahora de replantearse y repensar, y los estados tienen que hacerlo, cuál va a ser no solamente el futuro político, sino cómo ellos también le van a dar soluciones a las verdaderas necesidades. ¿Qué podemos nosotros decir ahora en este 21 de febrero y en Bolivia? Yo creo que la lucha, la fuerza está ahí afuera, la tenemos todos nosotros, la tiene usted, la tengo yo, y tenemos esa voluntad sobre todo para poder exigir y garantizar esos respetos y sobre todo garantizar nuestras libertades. Bolivia está ahora atravesando por una situación bastante bastante difícil en su vida democrática. Yo creo que ahora es momento en que todos los bolivianos tenemos realmente que ponernos, como se dice, la camiseta y luchar por nuestros derechos y nuestros derechos constitucionales. Pero más que todo eso, es momento de hacer una reflexión, es momento de pensar realmente qué es lo que queremos como país, hacia dónde vamos. Porque, ¿qué es lo importante de esto? Lo importante es justamente de que la propia población boliviana somos todos nosotros los que vamos a construir este futuro que nosotros tanto anhelamos. Quiero agradecer a mis invitados especiales, son especialistas en el tema internacional y también nacional, las cuales han hecho sus conclusiones. Mi conclusión, primeramente agradecer a la gente que nos sigue por las redes sociales, que nos está siguiendo cada domingo, lunes y jueves. Decirles de que vamos a expresar sus ideas. La mayoría de la gente dice que no va a permitir de que Bolivia, Evo Morales la convierta en una Cuba, una Venezuela o un Irán. Es importante estos mensajes que nos manda la ciudadanía para que lo sepa toda la gente. Agradecemos esos mensajes. En el tema de Ecuador, yo creo que Ecuador nos ha dado un mensaje claro a toda Sudamérica de que ellos son un país democrático. En Venezuela está dejando mucho que desear. Creemos nosotros que Venezuela no hay una democracia clara, no existe la democracia, hay un dictador en Venezuela. Y en Bolivia, yo creo que el presidente Morales tiene la oportunidad de su vida de pasar a la historia como un presidente democrático. Caso contrario, pasaría a ser un presidente como uno de los tiranos o dictadores que hemos tenido en este país. Con eso nos despedimos de Nuevo Tiempo y lo invitamos a que nos siga los domingos, lunes y jueves a las 10 de la noche.